Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Hola a todos, mi nombre es Gilberto Quiseno, director nacional del CENTI en Nicaragua. Estamos hablando de la serie Disfrazado como ángel de luz. Y hoy hablaremos de un tema muy importante, desmitificando a Satanás. Es decir, separando los hechos de la ficción. La figura de Satanás normalmente está rodeada de numerosos mitos, leyendas y malentendidos. Debemos separar los hechos de las Sagradas Escrituras de la ficción y de los cuentos y leyendas. Muchas ideas sobre Satanás provienen más bien de la cultura popular que de la enseñanza bíblica. Una comprensión precisa de Satanás según la Biblia es fundamental para poder desmitificarlo totalmente. Fueron los primeros escritores cristianos los que asociaron los rasgos físicos del dios Pan a Satanás, con la pretensión de hacerlo parecer feo y desagradable y poder así influir temor. Pero muchas de las imágenes populares de Satanás, como por ejemplo un macho cabrío con cuernos, con piel roja, con una cola puntiaguda, con patas de cabra, pezuña hendida y un tridente en la mano, son creación de la imaginación y la tradición cultural y artística a lo largo de la historia. La Biblia entonces ofrece varias descripciones de Satanás, desde un ángel caído, un león rugiente, la serpiente antigua, el gran dragón, el dios de este siglo, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el diablo, el padre de la mentira, el tentador, el acusador, el adversario, el malo. Y también se le conoce como Beelzebú, es decir, el señor de las moscas, y el enemigo, y Belial también. Algunos pasajes entonces pueden ser simbólicos o metafóricos, mientras que otros proporcionan detalles más literales sobre su naturaleza y sus acciones. Muchas ideas sobre Satanás son más ficción que hechos. Es esencial separar entonces estos mitos de lo que dice la palabra de Dios. Debemos desmontar esos mitos sobre su apariencia, sobre sus poderes y sobre el concepto del infierno como su reino. Y aunque Satanás es descrito como un poderoso y astuto, la Biblia también aclara que su poder está limitado por la soberanía de Dios. Hay un ejemplo muy clásico que lo encontramos justamente en el libro de Job, en el capítulo 1, versículos del 6 al 12, donde muestra que Satanás no puede actuar fuera de los límites impuestos por Dios. Es decir, Satanás no es una rueda suelta que hace lo que quiere, a quien quiere y cuando quiere. Depende de la autorización de Dios y a diferencia de Dios, Satanás no es omnipotente, no es omnisciente, no es omnipresente. Sus capacidades están restringidas y están limitadas. ¿Por qué? Porque es que es un ser creado. Recordemos que los seres creados están limitados a un tiempo y a un espacio. Es decir, no puede estar en un país y al mismo tiempo en otro. Está totalmente limitado por el espacio. Las representaciones físicas de Satanás que vemos normalmente en el arte, en las pinturas, en las películas, en el cine y en la cultura son solo interpretaciones y no deben considerarse como una descripción literal de la Biblia. La Biblia se centra en la naturaleza espiritual y en sus acciones. Es cierto que puede tomar posesión de animales y personas para habitar en ellos, como sucedió con la serpiente en el Edén o como hizo aquella legión con los cerdos cuando el endemoniado gadareno fue liberado de esa legión, o también cuando toma posesión de las personas. Y en cuanto al infierno, se describe como un lugar de separación eterna de Dios, pero no es el reino de Satanás. Satanás no vive en el infierno. Si la Biblia dice que Satanás es el espíritu del aire, es porque anda rondando por todas partes.
se pasea de un lugar a otro. La Biblia dice que en Apocalipsis capítulo 20, el versículo 10 y los versículos del 14 al 15, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, que Satanás todavía no se había enviado al lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y está la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sabemos que el infierno es diferente al lago de fuego, eso es cierto. Pero aún así, Satanás no habita en el infierno. Los diferentes términos utilizados en la Biblia para el cielo y el infierno son Seol, Hades, Gehenna. Y también escuchamos hablar del paraíso y del seno de Abraham, que son objetos de mucho debate y pueden ser confusos. En la escritura hebrea, por ejemplo, la palabra usada para describir el reino de los muertos en el Antiguo Testamento es Seol. Simplemente significa el lugar donde van los muertos o el lugar de las almas o espíritus difuntos. La palabra griega del Nuevo Testamento que se utiliza para el Seol o para el infierno es Hades, que también se refiere al mismo lugar, al lugar donde van los muertos. Por eso son dos palabras, una que se utiliza en el Antiguo Testamento como Seol y otra en el Nuevo Testamento como el Hades. La palabra griega Gehenna que utilizó nuestro Señor Jesucristo también en el Nuevo Testamento la utilizó para hablar del infierno y se deriva precisamente de la palabra Hinnom. Otras escrituras en el Nuevo Testamento, por ejemplo, indican que el Seol y el Hades es un lugar temporal donde se guardan las almas de los incrédulos mientras esperan la resurrección final y la sentencia en el juicio del gran trono blanco. ¿Y esto dónde lo encontramos? Bueno, recordemos la historia que cuenta nuestro Señor Jesucristo acerca de el rico y Lázaro, cuando los dos murieron y fueron justamente al Hades. Vemos entonces que las almas de los justos, de aquellos que han creído y han recibido a Cristo como Señor y Salvador personalmente, cuando mueren no van ni al Hades ni al Seol, van directamente a la presencia de Dios en el momento de la muerte. Hay muchos pasajes que hablan de esto, por ejemplo en Lucas 23:43 o en 2 Corintios 5:8 o en Filipenses 1:23. Allí se habla precisamente de que cuando una persona muere va directamente a la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía y utilizaba una frase muy conocida: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y decía, presentes en el cuerpo. Y siempre cuando se hablaba del Señor y de la presencia de Dios, se estaba hablando justamente de cuando una persona iba al cielo, se iba a encontrar directamente con Dios, ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor. Por eso el lago de fuego mencionado en Apocalipsis 19 y 20, y también el 20, del 10 al 14 y 15, es lo que podríamos denominar el infierno final, es decir, el lugar del castigo eterno para todos aquellos rebeldes no arrepentidos, tanto angelicales como humanos. ¿Y eso dónde lo encontramos? Bueno, en Mateo capítulo 25, el versículo 41. Este lugar es descrito como un lugar lleno de fuego y azufre, y aquellos que están allí experimentan una eterna agonía indecible de carácter implacable. Es cierto que mucha gente no cree en el infierno y nadie quiere siquiera creer en el infierno. Yo no quisiera creer tampoco que el infierno existe. El problema es que el que habló del infierno con más propiedad fue el mismo Señor Jesucristo. Más, ni siquiera los discípulos hablaron de ese tema. ¿Y dónde encontramos esos temas? En Lucas 16:24, en Marcos 9, del 45 al 46. Y vemos entonces que ese infierno es un lugar donde van a ir aquellas personas que desafortunadamente no aceptaron la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Y recordemos lo que dice la Biblia en la segunda epístola del apóstol San Juan, el capítulo 5, versículos del 11 en adelante. Dice que el que
Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Cuando una persona muere y fallece, simplemente tiene que ir o al Hades o al cielo. Si ha recibido a Cristo, va al cielo. Si no, tiene que ir a ese lugar de espera hasta el juicio final. Pero aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero no deberían tener miedo de este terrible destino. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo y su sangre derramada en la cruz por nuestros pecados nos destina a vivir eternamente en la presencia de Dios. No es bueno esta noticia para las personas que no creen en Cristo. Es lógico. Y por eso lo más fácil es no creer que existe el infierno y no creer que el diablo existe. Pero el hecho de que usted no quiera creer no quiere decir de que no sea verdad. Y ahí es donde mucha gente patina, mucha gente se equivoca en su estilo de vida. Por consiguiente, recordemos lo que dice la palabra de Dios en Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Está claro en la palabra de Dios, o sea, no hay término medio, no existe neutralidad en la vida cristiana. O usted es de Cristo o no es de Cristo. O usted recoge con Cristo o desparrama. O usted está con Cristo o está contra Cristo. Y es por eso que nosotros siempre estamos insistiendo en que la gente acepte a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador y reconozca de que Él murió en la cruz por sus pecados. Recordemos lo que dice Romanos 10:9. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó y creemos en el corazón de que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Por consiguiente, entonces, nosotros debemos tener claridad de que Satanás ya no tiene ningún poder contra nosotros, en primer lugar. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y Él es nuestro abogado y el que está siempre defendiéndonos de las acusaciones del enemigo. Segundo, el poder de Satanás está limitado contra los cristianos precisamente por la protección y la seguridad que Dios nos da. Dice que es más poderoso el que está en nosotros, es decir, el Espíritu Santo, que el que está afuera, es decir, Satanás. Ahora, si usted, lógicamente, se sale de los parámetros de Dios, dice que Satanás anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces depende mucho, lógicamente, de su vida, de usted, de su forma de pensar y actuar. Porque si usted le abre las puertas al enemigo, él va a entrar. Usted le está dando permiso. Por ejemplo, si usted hoy como cristiano decide ir a visitar una pitonisa o una bruja, o simplemente a hacerse riegos, sahumerios y todo eso, usted está abriendo puertas. Le está abriendo puertas al enemigo. Eso lo hizo Saúl. Y la Biblia precisamente lo reprende por eso. Dice la Biblia que Dios lo reprendió por visitar a una pitonisa. Entonces vemos que nadie está exento. Ni usted ni yo estamos exentos. De ningún momento. Y es por eso que tenemos que siempre estar alineados dentro de los parámetros, dentro de los principios establecidos que Dios nos ha dejado. Por eso Él dice, he puesto delante de ustedes el bien y el mal, la vida y la muerte. Ustedes deciden cuál escoger. Así que les dejo esa inquietud. Vamos a orar entonces para terminar este tema. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de comprender lo que significa la desmitificación de Satanás. Sabemos que la cultura, las ideas de algunos artistas, pintores o escultores han llevado a una imagen de Satanás que no es bíblica. Es una imagen simplemente creada por el hombre en su imaginación para asustar a la gente. Sabemos que usaron la figura del dios Pan para representar a Satanás y aún ponerlo mucho más feo y desagradable a los ojos de la gente para asustarlos o para que sientan temor. Pero sabemos que Satanás usa
tácticas, métodos, maneras, formas para engañar a la gente. Lo que tenemos que estar apercibidos para no dejarnos engañar. Tu palabra dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No tenemos por qué estar siguiendo fantasmas o persiguiendo fantasmas. Jesús no lo hizo. Jesús liberaba a los demoniados cuando se los presentaban, pero Él no andaba buscando quién estaba endemoniado para ir a liberarlo. Asimismo, nosotros también tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Y por eso te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe siempre a toda verdad, que nos permitas actuar de la forma más adecuada. Quédate con nosotros y bendícenos siempre en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.